José, ponme en el slide, ponme directo en el mensaje, por favor. Vamos, hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 5. Y vamos a leer, amados hermanos, los versículos 21 al 26. Amén. Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice, hermanos, la palabra del Señor de esta manera. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Oremos. Padre Celestial, en esta noche una vez más bendecimos tu nombre y te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de poder, oh Dios, predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu voz a través, Señor, del mensaje de la Escritura. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender, oh Dios, tu palabra en esta noche. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú quites de nosotros toda preocupación, que tú quites de nosotros todo aquello, oh Dios, que pueda desenfocar nuestra atención del mensaje de la Escritura en este día. Oh Dios eterno, abre nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra. Abre nuestros corazones para poder, Señor, creer tu palabra, Señor, para poder ponerla en práctica. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, ayúdame a mí, oh Dios, a predicar tu palabra esta noche. Ayúdame a predicarla con claridad, para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, en esta noche vamos a concluir nuestra exposición de la primera antítesis de Jesús en el Sermón del Monte. No sé cuántos de ustedes, hermanos, recordarán lo que hemos visto hasta aquí acerca de esta antítesis. Y quiero solamente, hermanos, darle un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto. La semana pasada estuvimos enfocados precisamente en analizar, hermano, el alcance que tiene este mandamiento. Y vimos que el mandamiento, hermano, de no matarás, condena tanto el acto de derramar sangre, de asesinar, pero este mandamiento también regula nuestras motivaciones. Y mientras nosotros analizábamos el alcance de este mandamiento y estudiábamos este aspecto de esta antítesis, había una expresión, hermano, que repetimos en más de una ocasión. No sé cuántos ustedes recordarán esa expresión. Es la expresión que se repite: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y es por eso que este pasaje se conoce como una antítesis. Pero al analizar este mandamiento, el no matarás, y la explicación que Jesús da de este mandamiento, del alcance de este mandamiento,
mencionábamos que al Señor le importa nuestras motivaciones, la motivación de nuestro corazón. Y es por eso que el mandamiento regula no solamente el acto, sino también las intenciones de nuestros corazones. Y mencionábamos que la razón por la cual a Dios le importan nuestras motivaciones, porque es lo que es. Porque Dios regula la motivación de nuestro corazón también. Porque las motivaciones de nuestro corazón, hermano, determinan ¿qué cosa? Nuestras acciones. Y es por eso que este mandamiento, cada uno de los mandamientos, y específicamente cada uno de los que vamos a estar mirando en esta porción de la Escritura, Dios, hermano, regula a través de ellos. El propósito de ellos es regular nuestras motivaciones también. ¿Por qué? Porque de nuestras motivaciones nacen nuestras acciones. Nadie, hermano, como mencionábamos el día que la semana pasada, nadie se levanta un día, ninguna persona normal se levanta un día y dice: voy a matar a alguien. Hoy es un buen día para matar a mi vecino. No, ¿sabe? Cada vez que una persona llega a ese punto, ¿sabe? Es porque ese es el resultado de ira, hermano, fuera de control, de la ira y el enojo que muchas veces albergamos en nuestros corazones. Después de haber visto, hermanos, el alcance de este mandamiento, vamos a estar enfocándonos en esta noche específicamente en el propósito de la antítesis de Jesús. En el propósito, hermano, de la antítesis de Jesús. Y es por eso que hoy hemos titulado nuestro estudio "Oíste que fue dicho". Y vamos a ver, hermano, en primer lugar, el propósito de esta antítesis. ¿Por qué Jesús, amados hermanos, dedica tiempo en el Sermón del Monte a explicar cada uno de estos mandamientos que tienen que ver específicamente con la segunda tabla de la ley? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Amados hermanos, al estudiar el contexto de estos versículos, nosotros podemos deducir que el propósito de Jesús, hermano, al explicar el alcance del sexto mandamiento, iba mucho más que corregir una mala interpretación de los judíos acerca de los mandamientos de Dios. Recuerden, la antítesis de Jesús es una antítesis ¿a qué? A la interpretación que los judíos, los fariseos tenían de la ley. No era una antítesis a la ley de Dios, sino a la interpretación que los fariseos le daban a esa ley. Porque en este mandamiento específico, los fariseos enseñaban que si tú no matabas a la persona, tú habías cumplido perfectamente ese mandamiento. Y al Jesús, hermano, Jesús viene y da esta antítesis a esa interpretación. Y el propósito, hermano, es no solamente corregir una mala interpretación de este mandamiento, sino que también, amados hermanos, el propósito de Jesús al aclarar las implicaciones que tiene el sexto mandamiento es guardar nuestros corazones, amados hermanos, de ser dominados por la ira y el enojo. Cuando Jesús explica las implicaciones del mismo, ¿cómo lo vemos? Mira conmigo, por ejemplo, el verso 22, dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable, ¿ante quién? Ante la corte. Sigue diciendo: y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Mis amados hermanos, cuando Jesús explica las implicaciones de romper el sexto mandamiento y el alcance del mismo, Él lo hace con el propósito de guardar tu corazón, de que nosotros evaluemos, consideremos no solamente el alcance, sino también las implicaciones de este mandamiento, para que de esa manera, al considerarlo, nosotros podamos, hermanos, guardar nuestros corazones de ser dominados por la ira y por el enojo. Nosotros, hermanos, como seres humanos, somos muy dados, hermanos, a ser
dominados por el pecado, dominados específicamente por la ira, debido al efecto que el pecado ha causado en nuestra naturaleza. Y con esta explicación, hermanos, de Jesús, Él está ayudándonos a entender la progresión del pecado en nuestros corazones, para de esta manera preservar nuestra alma del veneno, de la ira y el enojo. Amados hermanos, a este punto es necesario hacer la distinción que siempre hemos hecho. Cuando al Jesús explicar este mandamiento, no sé cuántos de ustedes recordarán, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos mencionábamos esto. Jesús no está condenando aquí el airarte. La ira en sí no es pecado, porque Dios es un Dios de ira. En la Biblia, hermanos, hay dos tipos de ira. La ira que es ira justa y la ira que es una ira pecaminosa. La ira, amados hermanos, justa es la ira, hermano, que es el producto de una percepción correcta de un mal verdadero que resulta de la violación de la ley de Dios. Esa ira, ese enojo, es un enojo justo. No sé cuántos ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Jesús entra al templo, Jesús, ¿qué hace? Jesús se enoja, ¿por qué? Porque habían convertido la casa de Dios en un centro de negocio, cuando la Biblia dice que la casa del Señor sería llamada casa de oración. Cuando nosotros vemos que se acomete injusticia con una persona, cuando nosotros vemos que se están rompiendo los mandamientos de Dios y como resultado estamos experimentando un gran mal, es normal que nosotros nos airemos, que eso produzca ira en nosotros. Ahora, el problema está cuando la ira viene a ser, hermano, pecaminosa, cuando nosotros somos dominados por ella. Porque cuando, hermano, somos dominados por la ira, cuando nuestras pasiones dominan nuestra voluntad y nuestro intelecto, resulta, hermano, siempre en pensamientos y en palabras y actos que son pecaminosos. De manera, hermano, es por eso que es tan importante que nosotros prestemos atención a esta antítesis de Jesús, porque Jesús está diciendo, no es solamente el problema de matar. Yo quiero que ustedes entiendan que la progresión del pecado en el corazón del hombre, para que ustedes sean guardados, para que sus corazones sean preservados de ser dominados por esta ira, por una pasión. Amados hermanos, cuando la ira nos domina o el enojo nos domina, decimos cosas que normalmente no diríamos. ¿Nunca le ha pasado eso? Que usted ha dicho, usted se ha enojado por algo, se ha dejado dominar por su ira y dice cosas, hace cosas de las cuales después se lamenta. Porque la ira no se queda, ¿a dónde, hermano? En el corazón. Siempre se hace visible, se materializa en actos pecaminosos. La diferencia, hermano, entre una ira justa y la ira pecaminosa también está, hermano, en el hecho de que muchas veces cuando nosotros nos airamos con una persona, nos airamos o nos enojamos no porque esa persona ha ofendido a Dios o ha roto los mandamientos de Dios, sino porque esa persona nos ha ofendido a nosotros. ¿Sí o no, hermano? Y es ahí donde somos dominados, hermano, porque nos ponemos a nosotros en el centro del universo y nos enojamos. Cuando somos dominados, hermano, le damos cabeza, albergamos esos pensamientos, hermano, ahí en nuestra mente, y da como resultado actos pecaminosos. Fíjense, hermano,
cuán peligrosa es la ira y el enojo. Cuando nosotros, hermanos, estamos enojados con alguien, y seamos honestos esta noche, cuando estamos enojados con una persona y la ira empieza a dominar nuestro intelecto y nuestra voluntad, empezamos a maquinar y a pensar en esa persona, en lo que esa persona me hizo, hermano, empezamos a pensar mal de esa persona y sentimos placer en esos pensamientos. ¿Sí o no? Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Sí, porque cuando empezamos a pensar, por ejemplo, Requio me hace algo, y yo empiezo a pensar en Requio, mira qué hombre más malo y sentimos, hermano, en placer en nuestra mente, en descargar por lo menos en nuestros pensamientos, en albergar, nos deleitamos en esos pensamientos pecaminosos en nuestra vida. Y eso es lo que lleva luego a la muerte, o eso es lo que causa, hermano, actos que son extremadamente pecaminosos. Hermano. Pero esos pensamientos nos afectan más a nosotros que a la persona. Nos afecta, a nosotros nos afecta. Porque obviamente Jesús está diciendo aquí, el que se enoje con su hermano es culpable de haber roto este mandamiento, el sexto mandamiento. Pero también eventualmente, si esa ira no se trata, si ese enojo no se somete a Cristo, amados hermanos, eventualmente ese enojo va a llevarme a mí a maldecir a una persona, a tratar mal a una persona, a obrar mal con relación a esa persona. ¿Nunca le ha pasado, hermano, que usted algo le pasó, por ejemplo, con una persona, con un hermano, y usted se molestó con un hermano o con una persona y usted no dice nada? Usted se queda ahí pensando toda la semana en el mal que le hicieron. Y usted empieza a albergar en su corazón pensamientos de ira, a albergar en su corazón enojo, y cualquier cosa que esa persona le diga, una semana más tarde o un mes más tarde, ¿qué va a pasar? Generalmente explotamos. Y eso quizás se ve más a menudo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando nosotros estamos bravos con nuestras esposas o los esposos, y usted, su esposo, le hace algo, y usted no dice nada, usted se calla. Y esa olla de presión empieza ahí. Y llega el momento, y usted por una semana está cocinando ese enojo ahí en su mente y en su corazón, lo está albergando. Y cualquier cosa que su esposo diga o haga, a usted le va a parecer ¿qué cosa? Mal. Mira bueno para nada. Mira cómo viene y se sienta ahí como es un desgraciado. Si pudiera le metiera el sartén en la cabeza. Porque estamos ahí y nos deleitamos en ese pensamiento. Y nada más que esa persona dice algo y explotamos como un cilindro. ¿Por qué? Porque ese es el producto de nuestro enojo. Mira, amados hermanos, cómo esta verdad, cómo esta intención de Dios de preservar tu corazón de la ira y el enojo se pone manifiesto, hermano, a través de toda la Biblia. Vamos a considerar algunos textos bíblicos. Vamos a buscar en nuestra Biblia Gálatas, capítulo 5, versos 13 al 15. Gálatas capítulo 5, 13 al 15. Hermano, que lo tenga rápidamente, que se ponga en pie de leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Amén. Cuando nosotros, hermanos, somos dominados por la ira y fácilmente nos dejamos dominar por nuestro enojo, cuando nosotros no llevamos, hermanos,
no sometemos nuestras emociones y nuestras pasiones a la obediencia de la palabra del Señor, inevitablemente eso nos va a llevar a romper el segundo gran mandamiento. Yo quiero que tú notes la ironía de Pablo aquí. Dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, dice Pablo, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Cuando usted lee este pasaje de la Escritura, usted se da cuenta, amados hermanos, ¿de qué? De que en esta iglesia, en la iglesia de Gálatas, había ¿qué cosa? Habían conflictos entre hermanos. Habían quizás hermanos ahí que no se soportaban. Hermanos que quizás se miraban por encima del hombro. Y Pablo le dice, ustedes son libres en Cristo. No usen la libertad de ustedes para la ocasión de la carne, para pecar. Más bien dice, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que nos consumamos unos a otros. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos leído este pasaje anteriormente, hermano? Muchos de todos nosotros. Dice, ¿qué dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mis amados hermanos, recuerda cuando Jesús está explicando el sexto mandamiento. Yo quiero repetirte esto una vez más. Jesús no está condenando que nosotros nos enojemos justamente con una persona o que nos enojemos justamente con un hermano. Lo que Jesús está, hermano, el propósito de Jesús es alertarnos, enseñarnos cuáles son las consecuencias de dejarnos dominar, de albergar el enojo y la ira en nuestros corazones, hermano, para que seamos preservados del veneno, de la amargura que produce la ira y el enojo. Porque la ira y el enojo, aunque son pecados que muchas veces se consideran, hermano, sin importancia, rompen el mandamiento de Dios. Rompen la ley de Dios, mis amados hermanos. Dice Pablo aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amados hermanos, ¿usted sabe lo que significa ese versículo? ¿Sabe lo que significa? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no dejes que el día se acabe sin antes resolver tu diferencia con ese hermano o con esa persona. Amados hermanos, no hay nada tan difícil para nosotros que poner en práctica este simple mandamiento. No porque sea difícil en sí, sino porque por nuestra propia pecaminosidad nosotros no queremos. Cuando nosotros estamos enojados con alguien y somos dominados por nuestra ira, especialmente cuando desde nuestra perspectiva nosotros tenemos la razón y el culpable de la otra persona, nosotros, hermanos, normalmente, ¿saben? Decimos, no, voy a esperar que esa persona venga y se disculpe conmigo. Y los días pasan, y ese enojo, ese enojo, hermano, eventualmente se convierte en ¿qué? En resentimiento.
Y el resentimiento te lleva entonces a tomar acciones y decisiones que son extremadamente pecaminosas. Si puedes ver cuál es el propósito de Jesús al enseñarnos, hermano, ¿verdad? Las implicaciones de este mandamiento. ¿Cuál es el propósito primario de Jesús? Preservar tu alma de ser dominado del enojo, de ser dominado por la ira. Porque la ira tiene grandes consecuencias de este lado de la eternidad y de aquel lado de la eternidad también. Mira conmigo este otro pasaje de la Escritura. Ya leímos, hermano. Vamos a leer el Salmo 37, verso 9. Salmo 37, verso 9. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Sí, hermano, por favor. 37, 9. Porque los malhechores serán exterminados, para los que esperan en el Señor poseerán la tierra. ¿Es el 37, 9? Sí. Déjame ver algo un momentito. Denme un segundito. Perdón, es 37, 8, hermano. Sí. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harás lo malo. Amén. Fíjate cómo dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Deja la ira y abandona, ¿qué cosa? El furor. No te irrites. Cuando una persona se irrita, hermano, cuando no puede dejar ir, ¿qué cosa? La ira ni el enojo. Dice, no te irrites, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Mira el texto. Solo harías, ¿qué cosa? Lo malo. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga idiota a su hermano será culpable de juicio. El propósito fundamental de Jesucristo es enseñarte cuáles son las implicaciones de ser dominado por la ira. ¿Para qué? Para preservar tu alma. Amados hermanos, de ser dominado por la ira y el enojo. Es por esta causa, porque dice la palabra de Dios en este salmo, deja la ira, desecha el enojo. Es por eso que tú y yo debemos, hermanos, de revisar continuamente a la luz de la palabra de Dios nuestras emociones, nuestras motivaciones cuando estamos tratando con nuestros hermanos. Fíjate, hermano, que aunque este mandamiento aplica tanto en nuestras relaciones interpersonales, especialmente Jesús la aplica aquí, hermano, a nuestra relación con ¿quién? Con nuestros hermanos en Cristo. Cualquiera que le diga a su hermano idiota será culpable del infierno. Pero también, amados hermanos, con esta aclaración que Jesús hace, Jesús quiere, hermano, guardar, preservar nuestro corazón de que nosotros busquemos, siendo dominados por la ira, busquemos, hermano, el vengarnos de nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido deseo de venganza? En un momento dado, todos queremos venganza. Y eso se pone manifiesto en expresiones tan sencillas como estas, que muchas veces hemos dicho desde aquí del púlpito. Hay un Dios en el cielo. Nadie se va sin pagar lo que debe. Y muchas veces cuando somos dominados por la ira, cuando llegamos al punto de dominar, de ser dominados por la ira, nosotros, hermanos, generalmente nos vamos a sentir tentados ¿a qué? A buscar venganza, a vengarnos por el mal que nos han hecho. Esa palabra de hay un Dios ¿cómo dijo usted? Hay un Dios en el cielo. Eso no es como manipulación cuando vas con uno. Claro, hermana.
Claro, porque cuando una persona dice eso, lo que la persona no está teniendo en cuenta es lo siguiente. Cuando yo digo, hay un Dios en el cielo que es justo y aquí nadie se va sin pagar lo que debe, la persona está diciendo, ¿sabe? Dios le va a dar a fulano, le va a dar lo que fulano se merece. Que Dios haga justicia, porque Dios es justo. Pero cuando decimos eso, no estamos considerando nuestro propio pecado. Que si Dios nos va a aplicar la justicia a nosotros también, nosotros somos tan culpables como esa persona o más culpables que esa persona. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Pero por ejemplo los mismos salmos dice, llamando por justicia. O por ejemplo cuando nos hacen alguna cosa o pasamos por una tribulación o algún problema de una persona, pues yo diría o no sé si esté bien decir, aclamar a Dios por justicia. Sí, lo que nosotros no debemos hacer es buscar, hermanos, la venganza por nosotros mismos. Y hay una gran diferencia entre querer que Dios, porque por ejemplo, hermano, cuando nosotros los cristianos pedimos que se haga justicia, lo pedimos, hermano, para que el nombre de Dios sea vindicado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero cuando una persona que no es cristiana pide justicia, hermano, lo hace generalmente para satisfacer ¿qué cosa? Su ego. ¿Su deseo de qué? De venganza. Y muchas veces, hermano, una vez más, Jesús con esta antitesis está mostrando esta progresión de pecado que comienza con una pasión en el corazón, que cuando te domina te lleva a actos pecaminosos. Y es por eso, hermano, de la ira, hermano, la ira fácilmente te puede llevar a matar a una persona. Y muchas veces, aunque no los matamos con la mano, muchas veces deseamos, estamos tan enojados y tan airados con esa persona que muchos llegan incluso a desear que esa persona muera. Y la Biblia, hermano, nos enseña que nosotros los cristianos no debemos de buscar venganza por nosotros mismos. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de dejar la venganza en las manos de Dios. Pero por ejemplo, ahora que hay tanta peligro por gente que anda atacando y que la gente quiere portar armas, por ejemplo, o sea, obviamente que es como una defensa, ¿verdad? Porque pues se va a defender de su vida. Pero por ejemplo, se ataca a otra persona, puede también hacer lo mismo, pero ahí está aplicando que... Bueno, hermano, es que hay una, y es muy buena pregunta lo que usted está diciendo, lo que está preguntando. El mandamiento no matarás, no condena el defenderte la defensa propia. Portar armas no es pecado. Defender tu vida y defender la vida de tu familia no es pecado. Cuando dice no matarás, lo que está diciendo es no asesinarás. O sea, lo que la Biblia condena es precisamente, como hemos dicho, el acto de deliberadamente tomar la vida de otra persona porque sí, por un deseo de ¿qué? De venganza, por un deseo de hacer lo malo. Lo que la Biblia condena en ese mandamiento es el deseo, ¿verdad? La motivación también de ¿qué? De nuestros corazones. Pero defender la vida defender tu vida y la vida de otra familia, de tu familia, no es pecado. La pena de muerte no es pecado. Lo que el mandamiento condena es ¿qué cosa? Matar, asesinar a una persona. Y lo que el mandamiento condena también, ¿qué cosa es, hermano? ¿Qué más condena el mandamiento de no matarse? Ser dominados, hermano, ¿por qué? Por el enojo. Albergar enojo en nuestros corazones. Ahora, yo quiero terminar esta noche diciendo algo.
Nosotros hemos visto hasta aquí el mandamiento, lo que significa el mandamiento, cuáles son las implicaciones del mandamiento, el propósito de la antítesis de Jesús, que es preservar precisamente, hacerte reflexionar en las consecuencias de romper este mandamiento para preservar tu alma, tu corazón de ser dominado por la ira y por el enojo. Ahora bien, la realidad es, hermano, que nosotros somos propensos a enojarnos. Y somos propensos a enojarnos con con nuestro prójimo, con nuestro hermano en general. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esta antítesis de Jesús? Y eso es lo segundo, hermano, que vamos a estar mirando, la aplicación de esta antítesis. ¿Cómo nosotros ponemos en práctica lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje? Amados hermanos, quiero que volvamos a Mateo capítulo 5. Amén. Mateo capítulo 5, y vamos a leer, hermano, el verso 23. Amén. Fíjate cómo dice el verso 23. Por tanto, por lo que ya hasta aquí Jesús ha dicho, porque Él dijo, cualquiera que esté enojado será culpable del infierno. Dice, por esa causa, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amados hermanos, la manera de nosotros aplicar la antítesis de Jesús, la aplicación inmediata de esta antítesis es, hermano, que nosotros al oír esta verdad, al ser instruidos acerca del alcance de este mandamiento, al ser instruidos acerca de la naturaleza de este mandamiento, tú y yo, a la luz de esta verdad, tú y yo debemos de buscar nuestra reconciliación, buscar reconciliación con urgencia. Cuando tenemos un disgusto con un hermano, cuando tenemos un disgusto con una persona o alguien, o tenemos un conflicto, por todo lo que Jesús nos ha dicho aquí, porque el dejarnos dominar por la ira es pecado, porque dejarnos dominar por el enojo me lleva a romper el sexto mandamiento. Por esa causa, tú y yo debemos siempre, escúchame bien, hermano, tú y yo debemos siempre ser intencionales en buscar reconciliación con aquellos que están en conflicto con nosotros o con aquellos con quien nosotros estamos en conflicto, especialmente con nuestros hermanos de la iglesia. Fíjate, piensa por un momento en este versículo que acabamos de leer, el versículo 23. Jesús está poniendo un ejemplo, ilustrando con un ejemplo la urgencia, la importancia que tiene que tú y yo, hermanos, busquemos reconciliación. Y dice Jesús que si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice Cristo que debe hacer? Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Ve, reconcíliate primero y después ven y trae tu ofrenda. Cuando las personas que oyeron esto, hermano, originalmente oyeron a Jesús decir esto era algo completamente nuevo para ellos. Y muchos quizás, especialmente los fariseos, consideraban esto como algo impensable, porque la adoración en el pueblo de Israel, hermano, era un acto sagrado que no debía interrumpirse por nada, solamente por situaciones muy, muy excepcionales. Y cuando Jesús viene y dice esto, hermano, esto alarmó seguramente a todos los fariseos que estaban allí, porque ¿sabe cuál era la implicación de esto que Jesús está diciendo? Cuando yo leo este versículo, obviamente nosotros le imponemos muchas veces al versículo nuestro entendimiento de la ofrenda. Y cuando leemos lo que estamos pensando, cuando usted lee la palabra ofrenda, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? El dinero que traemos, la ofrenda, y pensamos, bueno, lo que Jesús está diciendo, que si voy a ofrendar y me acuerdo de que tengo un problema con alguien que no ofrende,
Que vaya y me reconcilie y que venga y después ofrende. Aunque eso puede ser una aplicación para nosotros hoy, esto tenía otras implicaciones para las personas que oían a Jesús decir esto. Porque lo que estaba, la ofrenda a la que se refiere en este versículo es la ofrenda del sacrificio por el pecado. Y lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: cuando una persona traía su cordero, ¿verdad?, y lo iba a ofrecer a Dios por su pecado, y mientras reflexionaba en su pecado, se acordaba de que alguien tenía algo contra él, esa persona debía, dice Jesús, de bajar el cordero antes de matarlo, volverlo a amarrar, dejarlo allí, regresarse para atrás, reconciliarse con ese hermano, y entonces virar y entonces ofrecer ese sacrificio. Pero quiero que piense que para muchas personas este viaje, hermano, no era como ahora, que tenemos teléfono o que tenemos carro. Esa gente tenía que caminar muchas veces hasta 80 kilómetros para reconciliarse con el hermano y venir entonces poder ofrendar, hermano. Pero por ejemplo, supongamos una iglesia, ¿verdad? Ajá. Y dice eso, ¿qué tanto se va a tardar esa persona en venir hasta allá y regresarse? Pero porque lo que yo siempre me pongo a pensar, y qué bueno que está viendo ese versículo, ¿por qué no diría, regrésate con tu ofrenda y luego vienes? Porque, amados hermanos, porque este ejemplo que Jesús está poniendo aquí lo hace para enseñarnos un principio, dos principios espirituales. Primero, amados hermanos, que para Dios, o sea, uno no puede. Y es por eso que es importante entender la antítesis de Jesús y aplicarla correctamente. Porque Jesús nos está enseñando que, hermano, Dios no solamente le importa tu acto, los actos, Dios le importa qué cosa, la motivación de tu corazón. Tú no puedes pretender venir a adorar a Dios cuando tú tienes un problema con un hermano de la iglesia. Y obviamente el ejemplo que Jesús está poniendo, lo está poniendo, hermano, para enseñarnos la necesidad, la urgencia que tiene el que nosotros, hermano, busquemos reconciliación para no ser dominados por la ira y el enojo. Y ese, hermana, es el principio que Jesús nos está enseñando aquí. Hermanos, cuando Jesús pone este ejemplo de la ofrenda, nos está enseñando algo muy importante. Y escúchame bien, porque no quiero que se te olvide esto. La ira y el enojo fuera de control obstaculiza tu relación con Dios. La ira o el enojo fuera de control obstaculiza tu relación con Dios. Por eso Jesús dice: primero deja tu ofrenda. No intentes adorar a Dios cuando tú tienes problemas con un hermano. ¿Cómo tú puedes adorar a Dios cuando tú sabes que tú estás enojado con una persona y tú no quieres ir a buscar reconciliación? Y este sentido de urgencia a la hora de nosotros, hermanos, buscar reconciliación por las implicaciones de este mandamiento, Jesús le enfatiza nuevamente en el versículo 25, y en este caso usa un ejemplo legal. Dice: reconcíliate, ¿cómo? ¿Cómo dice el verso 25? Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No, lo que está poniendo a Jesús aquí, hermana, otro ejemplo, pero ahora es un ejemplo secular. Lo que Jesús está queriendo enseñar aquí es que de la misma manera, cuando una persona te ponía una demanda, trata de reconciliarte con esa persona o de arreglarte, restituir a esa persona antes que la demanda llegue al juez. No esperes a que la demanda llegue al juez para resolver el asunto, porque vas a pagar hasta el último centavo.
Y ese ejemplo Jesús lo pone para enseñarnos la urgencia que tiene el que nosotros busquemos reconciliación. Es como ahora que a veces las personas se arreglan con dinero Para no ir a la corte. Bien, pero el punto, hermano, es qué cosa: urgencia, intencionalidad a la hora de nosotros, hermanos, a reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestro hermano, porque la ira y el enojo fuera de control, ¿qué hace, hermano? Obstaculiza nuestra relación con Dios. Yo quiero terminar leyendo dos pasajes de la Escritura. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 4, verso 20. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Rápidamente vamos a leer tres pasajes. ¿Quién tiene Primera de Juan 4, 20? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Cuando nosotros leemos este texto, muchas veces podemos pensar, eso no aplica a mí porque yo no aborrezco a ningún hermano. Pero lo cierto es que cuando tú te enojas con un hermano y tú no buscas con prontitud el reconciliarte con ese hermano, eso causa ¿qué cosa? Eso es causa que tú aborrezcas. Tú estás aborreciendo a tu hermano. Dice la Biblia, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios al que no ves y aborrecer a tu hermano que tú ves? Por eso Jesús dice, hermano, por eso la antítesis de Jesús, la aplicación de esta antítesis es tan importante. Porque al Jesús enseñarnos una vez más las implicaciones, hermano, de este mandamiento, Él quiere que nosotros seamos guardados de ser dominados por la ira, porque la ira fuera de control obstaculiza nuestra relación con Dios. Mira cómo el apóstol Pedro nos enseña esta verdad también. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Amén. Primera de Pedro 3, 7. ¿Qué no quiere leer? Y vosotros, maridos, ¿sí? Maridos, sí. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es la mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Fíjate, hermano, lo que está diciendo el Señor aquí por medio del apóstol Pedro, hablando a hombres cristianos, le está diciendo, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera, ¿cómo? Comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Una vez más, aquí en este pasaje de la Escritura, el Señor está mandando a los hombres cristianos a hacer, ¿cómo debemos tratar los hombres cristianos a nuestras esposas? Debemos de tratarlo, ser comprensivos con ellas, porque son mujeres, y tenemos que hacer ¿qué cosa también? Darles honor. Que es, hermanos, ser comprensivo y darle honor a la mujer es exactamente lo contrario a ¿qué? A maltratarlas por causa de ¿qué? De la ira. Cuando un esposo cristiano, hermano, maltrata a su mujer, cuando un esposo cristiano daña a su mujer y constantemente está enojado con su mujer, dice la palabra de Dios que sus oraciones son ¿qué cosa? Estorbadas, hermano. Hermano, esto está un poquito afuera del left field, como dicen los americanos. Pero una cosa que hay algo interesante, que Jesús es amor, Dios es amor. Pero cuando Jesús entró al templo, donde estaban los que estaban cambiando el dinero, se enojó, ¿verdad? Sí. Se enojó y no puedo controlar porque empezó a aventar cosas. No, él
déjeme aclarar. No estoy diciendo que es cierto, pero estoy diciendo que qué clase de enojo tuvo ahí en ese instante cuando entró y se enojó tanto que empezó a entrar cosas. Dios, porque Dios es un Dios de ira, pero Él no fue, la ira en Jesús en ese momento no estaba fuera de control. Porque Dios no es dominado por su ira. Es una ira santa. Digo yo pues, eso porque hay veces que cuando se enoja una persona empieza a aventar cosas fuera de control. Pero cuando nosotros nos enojamos y hacemos eso es porque estamos dominados por nuestra ira. Pero eso lo quiso Él, eso que... Sí, porque es una ira santa. Porque esta gente estaban pervirtiendo la casa del Señor, convirtiéndola en una cueva de ladrones. Hermanos, quiero terminar con este último texto de la Escritura. Vamos a buscar Santiago capítulo 4, versos 8 al 9. Con este texto termino. Santiago capítulo 4, versos 8 al 9. ¿Todos lo tienen, hermano? Antes de leer este pasaje, yo quiero decirte algo esta noche, hermano. Nosotros ya hemos visto hoy las implicaciones, ¿sabes? El propósito de la antítesis de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de la antítesis de Jesús, hermano? Enseñarnos cuál es la progresión del pecado en nuestros corazones para que podamos reflexionar en las implicaciones que tiene romper este mandamiento y de esta manera preservar nuestros corazones ¿de qué? De ser dominados ¿por qué? Por la ira y el enojo, porque la ira y el enojo fuera de control, ¿qué cosa? Estorba, obstaculiza nuestra relación con Dios. Por esa causa Jesús dice que nosotros debemos de ser intencionales en buscar reconciliación. Pero lo cierto es que nosotros muchas veces no queremos ser reconciliados, no queremos buscar reconciliación por causa de nuestro pecado. Pero aún así el mandamiento está vigente y aplica a nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? La respuesta la encontramos en este versículo que quiero leer. Dice Santiago 4, del 8 al 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Que vuestro gozo, que vuestras risas se tornen llanto y vuestro gozo en tristeza. Verso 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Tres cosas debemos hacer a la luz de esta verdad. Número uno, para poner en práctica lo que hemos aprendido, hermanos, vengamos a Dios. Vengamos a Cristo, refugiémonos a Él. Acércate a Dios esta noche. Venga a tu Cristo, venga al Señor y arrepiéntete de tu pecado. Arrepintámonos de cada instancia en la que hemos sido dominados por la ira. Arrepintámonos de nuestra inhabilidad de querer buscar reconciliación. Arrepintámonos esta noche, amados hermanos, de nuestra hipocresía de pretender que estamos adorando a Dios y que amamos a Dios cuando no nos soportamos unos a otros. Y lo otro que debemos hacer esta noche es, como dice el verso 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Esta noche dice, Señor, tú sabes que yo no puedo poner en práctica este mandamiento. Ayúdame. Ayúdame para poder obedecerte y glorificarte en todas las cosas. Amén, hermano. Quiero invitarle, hermano, que se ponga en pie. Antes, cuando terminemos, hermano, todos vamos a pasar un momento a la cafetería, hermano, que queremos cantarle feliz cumpleaños a Kaira y cortar un pastel. Vamos a orar y pasamos a la cafetería rápidamente. Vamos a ponerlo en pie, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta hora nosotros queremos rogarte que tú nos perdones por nuestra hipocresía de pretender que muchas veces, Señor, te amamos, Señor, pero no nos soportamos unos a otros. Señor, perdónanos porque muchas veces ni siquiera queremos ser intencionales en buscar reconciliación. Señor, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú impregnes esta palabra en nuestros corazones y que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Señor, guarda nuestros corazones
de ser dominados por el enojo y la ira. Preserva nuestras almas del veneno, del enojo y de la ira, para que podamos, Señor, tener una relación saludable contigo y con nuestros hermanos y con el prójimo en general. Bendice cada una de nuestras vidas esta noche y ayúdanos a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos todos a pasar al comedor.